comentarista, presentador, ídolo de la OEA, Ian. Un fuerte aplauso para Ian. Vamos, Ian. Vamos, ídolo. Muchísimas gracias y bienvenidos otra vez. Ya que hemos comido, me imagino que todo el mundo está listo para estas sesiones, ya que tenemos combustible. Entonces, me corresponde presentar ahora al señor Michael South para la primera sesión de esta tarde. Michael South is the Americas Regional Leader for the Public Sector Security and Compliance Business Development at Amazon Web Services. He supports customers of the public sector, including federal governments, militaries, state and provincial governments, academic institutions, and nonprofits from North to South America. And his most notable leadership positions prior to being at Amazon include being Deputy Chief Information Officer here in Washington, D.C. at the U.S. Navy's Regional CISO for Asia and the U.S. Navy's Chief Information Officer for Japan. Ladies and gentlemen, we now hear from Michael South. Good afternoon and Buenos Aires. It's an honor for me to be here today to share with you some thoughts on how governments can help facilitate a positive and innovative climate for cybersecurity. It's been a great week of learning and collaboration and networking, and it's a pleasure for me to be part of the partnership between Amazon Web Services and the Organization of American States. We've drafted 3 white papers so far, with a 4th coming, and this is my 3rd event. So with that, let's see here. In our first white paper, we talked a little bit about the challenges that exist today in cybersecurity, where a lot of the technology and the processes come from a legacy period where at the time they might have met those needs and those risks. But in today's cybersecurity environment, we're finding that a lot of the tools and the processes that we've been using for decades really aren't keeping up to pace, right? Cybersecurity needs a constant investment and innovation to keep pace with the risks and change with the risks as they progress. As we start talking about tools, the topic of this subject is about tools, but tools aren't just the technology, although that's a lot of what we focus on. It's also people and processes. So this slide here just kind of highlights, on the top, a lot of the software innovations over the years, from the operating systems of programming languages, the internet, and then now we're really into business intelligence and artificial intelligence and machine learning. And we transitioned from, the mainframe to the decentralized computing, and then everything seems to be converging on the cloud now. But the thing is, as all of these technologies came out, there are always concerns, right? From governments, from organizations, from people about how these technologies would affect them and the risks associated with them. And in each case, we found many ways to really improve the capabilities. Thank you very much. Improve our business capabilities based off these technologies. And we were able to learn, adapt, and mitigate any of the risks that were associated with them. And the cloud is really no different in this regard. So with that, I'm going to kind of shift from a technology base to a little bit more of a higher level, how can the government can help facilitate. So we start off with strategies and policies that are really based on objectives and capabilities. We see a lot of policies, specifically policies, that really focus on very specific technical details or technologies that exist at that time. And what happens is policies take a long time to be updated and re-implemented. And so as those policies remain, they become obsolete because they're based off of specific technologies at a time. And it doesn't really help the business case or the mission of the organization or the government. So as you start looking at shifting your policies to specific mission and business objectives and capabilities, it really doesn't matter the technologies that come in and out anymore, right?
We look at adopting international and industry standards and frameworks rather than creating very unique governmental frameworks. Teaming with industry and academia. Really supporting your science and technology, engineering and mathematics education programs. And then looking at how you can establish like a cybersecurity awareness month if you don't have that already in your country. To go in a little bit more detail, specifically for strategy and policy, I kind of hit a little bit on the top, really is focusing about focusing on the capabilities and objectives, okay? But there's also a part where you want to, it's a little bit more difficult, but very much consider the third and fourth order effects of your cybersecurity policies. Cybersecurity has a wide breadth of impact across your government and your commercial sector and your citizens. So having a group of people, a diverse group of people involved with the policy-making process from various industries, commercial and government, can help really identify the third and fourth order effects that you might see happen later on as you're implementing these policies and kind of mitigate some of those risks. Unfortunately, it's very difficult for me to see the slides on the side here. Really, also on policies, we also see, like I talked about, where there's a focus on specific technologies rather than on the holistic viewpoint of people and processes. The people and processes are a very important aspect to play, again, because the technologies will change over time. And making sure that you have strategies with the policies, strategies and policies with the people and the processes included will be very important. Let's see. On frameworks and standards. National frameworks and standards are very difficult for a couple of reasons. One, you don't really benefit from the experience and knowledge of the international community. They can be very difficult to maintain, keep up to date. They can be very difficult for service providers to meet, therefore they're going to push those costs back onto the customer. And so what we recommend is look at adopting an industry standard or framework that already exists. So if anybody who has ever done any type of auditing work, you'll know that at the end of the day, the security controls that exist are all pretty much the same across the compliance frameworks. So if you look at NIST, or you look at ISO or COBIT, at the end of the day, when you actually go to implement them, they're pretty much the same. Some are a little bit more prescriptive, some are a little bit more general, but they're all the same. Right? So it's going to be extremely rare that any government organization can identify a set of security controls that are unique that do not already exist. Right? So we highly recommend that governments look at what's out there, whether it be ISO, NIST, ISA, something SOC, which is prevalent in the financial sector, to really look at adopting an industry standard like that as your national or your local government standard, right? And that not just for security, but also for procurement. It can really help out with procurement if you have a policy that in order for a service provider to be an approved vendor, they must meet one of these compliance frameworks. The service providers are already being audited to these standards and frameworks, right? And so they can prove their compliance with these every 6 months or every year, depending on the audit cycle of those. Right? That significantly reduces the burden on the government staff that has to manage that particular program, and you're still able to meet, again, the business and mission objectives of your government. Let's see. All right. Looks like my clicker's not working. So one I want to highlight just real quick is the NIST Cybersecurity Framework, or CSF. So yes, NIST is a US-based
standards organization that primarily focuses on standards for the U.S. federal government. However, they specifically draft their standards and frameworks in a way that they can be flexible to meet any particular organization and can be used internationally. The cybersecurity framework has been adopted in other countries like Italy, Japan, and several others, and across the commercial sector as well. One of the advantages of the CSF is that it doesn't just align to other NIST standards, such as the Special Publication 853 for security controls, or anything else. It also aligns to ISO, it aligns to COBIT and ISA. So if you already use one of these other international standards, you can overlay the cybersecurity framework on top of that to help you get a good understanding of your cybersecurity program, either at an organizational level or even at a national level. There are a couple parts of the cybersecurity framework. Oh, thank you. Yeah, gracias. There are a couple parts to the cybersecurity framework. The first is the 5 pillars, which are like the control families, which I think are common for a lot of people. All right, wait a minute. There we go. And that really is just the control families. And this are the ones where they map the specific controls for the various standards that already exist. The second part are the tiers. And this is like a maturity model. So if you are an organization and you're doing an assessment of your program, or say even at the national level, you look at the cybersecurity families and you can do an assessment of, 1, do you meet that objective? And if you do, how well do you meet that? Is that something you can meet, but it's not in a consistent, repeatable manner? Or is it something you can only meet occasionally, or in some circumstances? So it's very much like a maturity model in that with the tiers. And the last part is the profiles. And the 2 most common profiles with the cybersecurity framework is your current profile and a target profile. So if you do a cybersecurity assessment on your organization, between the control families of what you achieve and then the maturity model, how well, you get a very good picture of where you are today. And it also shows you where the gaps may exist within your organization that you might want to focus on. And the target profile is really where you want to be based off of your current mission and risk for your organization. All right. Now, we've seen customers use the cybersecurity framework as a way to organize their teams into, say, the 5 pillars. We have also seen it where they use this as a mapping for how they're going to prioritize procurement and contracts, to where they're going to prioritize training and staffing. So this was just a real quick example of one particular framework that we found very valuable across the international community, regardless of what particular standard you use, ISO, NIST, or others. All right. This clicker is not working with me here. So we also look at community efforts, looking at opportunities to team with academia, the industry, to really help solve problems for your citizens. There are a lot of great opportunities for that. Anything from innovation centers. So at Amazon Web Services, we have innovation centers with the governments and education institutions in Busan, South Korea, in Singapore, and here in the US, specifically for cloud. But there are other cybersecurity innovation centers that are out there as well. So you can look at for opportunities for that. There are opportunities for internships for college students to come in and, as they're learning about cybersecurity and technology, bring that into the government. Same thing with fellowships at the industry level, bringing in a very technical or senior staff on the commercial sector who oftentimes are a little bit more cutting edge in what the government can meet, bringing that into the government as well so they can learn from that. At the same time, you're also getting those students and those commercial industry leaders a little bit more familiar with the needs and the challenges of the government so they can take that into account when they're building products and services specifically for the government. Looking at opportunities to promote and even possibly subsidize
PowerPoint is not our friend today. STEM education, technical education, especially for those critical areas that the government finds where there's a desperate need. Where are we at here? I think I covered most. Oh, wait a minute. All right. Also, looking at establishing career paths within the government. So I've been in the U.S. government for 26 years, either in the military or state, local, and it can be very challenging to maintain a lot of the really talented technical staff, because if there's no career progression for them, they're going to start looking to move into the commercial sector, right? And it's also hard to attract a lot of the talented staff that are out there into the government if they know that when they come in, they're going to be kind of stuck in the same job for a very long time, and there's not really much progression. So it's really important for governments to establish that career path for their staff as they go through, and with specific learning objectives, training opportunities, and then leadership opportunities. And then lastly is look at, if you haven't already implemented Cybersecurity Awareness Month, look at doing that. We have that in the U.S., we have it in Canada. There's a lot of countries that have implemented that. I don't know exactly who has not, but it's not just a matter of declaring on a piece of paper a Cybersecurity Awareness Month. It really requires active participation by the government, looking at building campaigns for a couple of different audiences. One, for the government employees and contractors themselves. Two, for the businesses within that country, and then also for the citizens of that country. All right, so each audience has a little bit different of a flavor of their background and what they know and what they really need, but active participation in those campaigns. It could be anything from simple marketing campaigns to workshops. We had one here in Washington, D.C. recently, where the city of Washington, D.C. Had a workshop that really helped the citizens, where they can come in and ask a lot of technical questions and get some support. Yes? Ah, very good. Yeah. Well, we're on the last slide now, actually. So, you're actually going to get back a lot of time, I think, as you're already kind of a little bit behind today. So AWS Educate is a program that we have created where we team with universities. We provide free credits for students and professors or teachers. We provide a curriculum-based online training for the students, and a lot of support for the teachers as they start building different opportunities into their curriculum. This can support actual training on cloud technologies to research within the cloud. And so there's a lot of opportunities here. It is available in English and Spanish and Portuguese. And we've been working and deploying this out through South America, Latin America in the last several months here. And so it's been quite successful so far. So if you are any way, shape, or form involved with an academic institution, I highly recommend taking a look at AWS Educate for your students and your staff. And so with that, I kind of got a little jumbled with the slides not cooperating, so I apologize for that. But so I guess since I went rather quick, do we have any questions at all? Okay, 2 minutes. Do we have any questions? Okay. Well, I greatly appreciate your time. I apologize for the flow, and I hope you have a wonderful day and a great weekend, and thank you so much. As we always say, when there is no question, it means that he's done such a great job explaining his topic. So thank you again, Mr. Michael South, for that
Excellent presentation. So now we change gears, we go into a panel about the Pacific Alliance joining forces to increase trade opportunities and cybersecurity capacities. So the panelists will introduce for you, first up from Peru, not Peru, sorry, Santiago Pinzon. He's the Executive Director of the Chamber of Digital Industry and Services at the National Business Association of Colombia. Mr. Pinzon, ¿está aquí? Then we have Mario de la Cruz Saravia, President of the National Chamber of the Electronic Industry, Telecommunications, and Information Technologies at Cañete, and he's here with us. Muchas gracias. And Cristian Berrios, está aquí. Cristian Berrios. Oh, Cristian Berrios not here. And Marushka Chocobar not here? Okay. Entonces, la moderadora está aquí para dirigir el panel y entonces lo dejo con ustedes. Yeah, sure. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Natalia Fodic, estoy en el equipo de ciberseguridad aquí en la OEA. Gracias a los dos panelistas que van a estar con nosotros ahora en este panel. Vamos a hablar de comercio y en el contexto de la Alianza del Pacífico y cómo este tema tiene que ver con ciberseguridad, ¿no? Siempre hay muchas camadas en el tema de comercio y creo que la ciberseguridad cada vez más es un tema que está en las conversaciones y siempre seguro que vamos a ver este tema cada vez más dentro del contexto de las discusiones de comercio. Aquí tenemos Santiago Pinzón, que es el director ejecutivo de la Cámara de Industria Digital y Servicios de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, y también el vicepresidente de Transformación Digital de la asociación, con el objetivo principal de impulsar la agenda digital para que Colombia y sus empresarios sean digitales. Él es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y también tiene una maestría en Administración Pública de American University aquí en Washington, D.C. El otro panelista también ha vivido en Washington, D.C., así que los dos son de la casa, ¿no? Que ya han vivido en la ciudad. Mario de la Cruz Saravia Semblaza, que es el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI, en México. Y está a frente de las relaciones de gobierno con Cisco Systems para impulsar los objetivos en materia de política tecnológica, regulatoria corporativa y relaciones institucionales. Él es economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México y se graduó con honores de la Marshall School of Business de la Universidad del Sur de California, donde cursó la maestría en Administración de Empresas. Bueno, no sé si tenemos las presentaciones listas aquí para que ellos puedan empezar o no. No. Ok. Ellos tienen una presentación cada, pero creo que todavía van a ¿sí? Después, ok. Entonces vamos a empezar hablando de algunas preguntas para empezar la conversación. Sí.
2 minutos. Ah, ¿esa es la tuya? Ok, bueno, empezamos con Santiago, entonces. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Belisario y a todo el equipo por la invitación a la Andy. Espero que funcione el clic para ayudarles con la presentación. No sé si alcancen a ver todo. Creo que estamos en un viernes bastante contentos porque ya es el cierre de la semana de unos días muy intensos que tuvieron y esperamos ser muy concretos para ustedes. De nuevo, explicarles un poco qué es la Andy. Teníamos un video, pero no creo que se oiga. Si me ayudan con el sonido del video. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future because machines are very good at simulating but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here.
Yo les quería poner ese video para romper un poco el ambiente de lo que han tenido estos días. Ustedes son los expertos en el tema de ciberseguridad. La ANDI, para los que no lo tengan presente, es una organización, estamos hablando con Mario, que tiene 83 años Cañete y nosotros tenemos 75 años de existencia. Es totalmente independiente, no pertenece al gobierno. Somos 1.200 compañías que representan el 55% del PIB de Colombia. Entonces, en las últimas 48 horas he mirado todo lo que han conversado ustedes en esta semana y hablando con Jorge, nosotros pensamos que el vaso está medio lleno en el tema de seguridad, de confianza, en el caso de Colombia. Y por eso queríamos ponerlos un poquito en contexto, que mencionaron ejemplos en estos días de qué ha hecho Colombia, cómo ha sido la evolución, cómo ha formulado una política, y ya casi va a ser una década en la que ha trabajado los diferentes actores, y de esa manera entrar ya ahorita en la conversación de elementos muy específicos ya de Alianza Pacífico. Entonces, como pueden ver, desde el 2009 hasta hace poco, cuando ya tenemos la política de seguridad digital, que es un cambio para los términos que ustedes conocen, pues Colombia ha venido avanzando y ha hecho un cambio en lo que puede ser la aproximación a los temas de manejo de seguridad nacional, de tema informático, a hacer un tema más concreto que es la gestión de riesgos. Y cómo detrás de ese COMPES 3854, en el que Jorge Barón, que está acá, Bejarano, perdón, ha tenido una gran participación, le permite a uno entrar a lo que es más importante acá, que es compartir conocimiento y colaboración frente a nuestros países. No creo que alcancen a ver muy bien las cifras de la encuesta que se manejó acá. Eso fue un trabajo conjunto entre la OEA, el BID y claramente Mintic, en el caso de Colombia, y generó una información muy oportuna que, si no la tiene, con mucho gusto lo podemos compartir, en dónde están los empresarios y cómo están manejando sus estrategias en materia de seguridad, qué se está haciendo y cómo lo están desarrollando. Y varía de acuerdo a lo que puede ser el tamaño de la empresa. La otra información que está ahí, insisto, se las podemos compartir porque obviamente está bastante lejos del cuadro, pues es un indicador de cómo en los diferentes tamaños de las organizaciones los porcentajes varían, pero se está avanzando y por eso vemos el vaso medio lleno. Es un tema de confianza, es un tema de cultura, es un tema en el que sencillamente, si no hay ese ecosistema que decía el video, pues es muy difícil trabajar de manera concomunada. Y eso son personas, eso son organizaciones y claramente el gobierno. Y para nosotros, el tamaño de las empresas también es muy diciente y el tema de la antigüedad de la organización. No es un reto si es grande o pequeña o mediana, sino detrás de esto cómo va uno bajando de manera práctica la organización y se maneja de manera que le permita a las compañías entrar a operar. Con eso yo quería hacer una introducción de contexto de qué es Colombia y ya darle la palabra a Mario para seguir la conversación. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Ahora Mario va a contextualizar un poco más general el tema y también hablar de México, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Natalia, por moderarnos. Agradezco la invitación a la Organización de Estados Americanos, sin duda pues un aliado muy importante para los países en el tema de ciberseguridad. Y bueno, un poco haciendo el símil, como decía Santiago, a quien obviamente es un honor estar con él aquí en el panel también, platicarles un poco lo que ha sucedido en México también para ponernos en el mismo plano y poder entrar con las preguntas que Natalia nos tiene en el tema de Alianza del Pacífico. En el caso de México, como ustedes saben, en el 2013, México tuvo una reforma muy profunda al sector de telecomunicaciones como parte de un paquete de 12 reformas estructurales que impulsó el todavía presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sin duda, la reforma de telecomunicaciones ha sido una de las más exitosas porque trajo beneficios muy concretos, ¿no? Generó mayores aspectos de competencia, permitió la inversión en el sector de telecomunicaciones al 100%, cosa que no estaba permitida anteriormente, lo cual trajo a nuevos jugadores al mercado mexicano como AT&T, que regresó a México después de muchos años. Promovió la creación de nuevas redes mediante mecanismos innovadores como es la red compartida, un proyecto, no, el tema estoy conversando, gracias, como la red compartida, un proyecto que otorga todo el espectro de la banda de 700 MHz a un operador mayorista de tal manera que él pueda vender capacidad a diferentes operadores con obligaciones de cobertura que llevan al final del periodo que se comprometió mediante una asociación público-privada a cubrir el 92.2% de la población en 7 años. Para lo cual se comprometió una inversión de $7,000 millones.
Se crea también un órgano regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión convergente, autónomo del gobierno, es decir, no depende estructuralmente del gobierno de la República, sino que es un organismo autónomo. Sus comisionados, mediante un proceso de evaluación por organismos, son electos por 9 años, aprobados por el Senado de la República. Y se impone una serie de regulaciones asimétricas y se crea la figura de a diferencia del incumbente, un órgano preponderante, que es todo aquel jugador del sector que tenga más de 50%, no solamente en market share, sino en otras variables, ¿no? Al final del día, todo este conjunto de regulaciones y de nuevas políticas propuestas, que quedaron varias de ellas inscritas en la Constitución de México, provocan pues mayor competencia, inversión a lo largo de los años y generan una caída dramática en los precios. Los precios de telefonía móvil caen 40% en estos años, 43% para ser precisos. Se elimina el costo de la larga distancia en México, tanto nacional como internacional. Como una medida de competencia, uno de los nuevos jugadores promueve la eliminación del roaming, es decir, yo por ejemplo ahorita que vengo de la Ciudad de México a Washington, yo uso mi teléfono en las mismas condiciones que lo estoy usando en la Ciudad de México sin ningún costo adicional, y obviamente pues todos los demás jugadores del mercado van y siguen esta propuesta, ¿no? Y también se crean otra serie de políticas públicas por parte del gobierno que nos parecen también muy interesantes, ¿no? La creación de una estrategia digital nacional como una oficina que depende del presidente de la República para poder impulsar los objetivos de digitalización principalmente del gobierno y apoyar los objetivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nuestro Ministerio de Comunicaciones, para apoyar los objetivos de conectividad. Entonces, a lo largo de estos 6 años que están por concluir de la actual administración, que concluyen el 30 de noviembre, se crea una serie de andamiaje que está impulsando de una manera muy importante al sector de tecnologías de información y comunicaciones, de las cuales la Cámara que tengo el honor de presidir, la CANIETI, pues se ha vuelto un jugador relevante. Comentábamos antes de entrar, nosotros como Cámara en México estamos regulados por una ley nacional, una ley federal, que nos da obligaciones y beneficios, y entre los beneficios más importantes es que nos volvemos un órgano de consulta obligado del Estado, es decir, el Estado tiene la obligación de consultar no solamente a nuestro sector, sino a las distintas cámaras de los distintos sectores en las decisiones de política pública. Y esto ha hecho que, obviamente basado en un diálogo constructivo y propositivo, nos volvamos un jugador muy relevante y que hayamos sido parte de esta reforma de telecomunicaciones y de todas las decisiones de política pública del país que se han tomado en nuestra materia. Adelantaba Santiago, agradecemos, tenemos 82 años de existencia como Cámara, empezamos con bulbos, ¿no? Ahora ya estamos en otra época, hemos venido evolucionando así como con el paso del tiempo. Nosotros solamente representamos a 3 sectores de la economía, que son telecomunicaciones, tecnologías de información y la manufactura electrónica, que es un tema muy importante en México. Tan solo este último sector exporta cada año 76,000 millones de dólares desde México a muchas partes del mundo. Tenemos una afiliación ligeramente superior a las 1,400 empresas, y la aportación de estos 3 sectores al Producto Interno Bruto es de aproximadamente el 9% del PIB, con la generación de 1,200,000 empleos. Ahora tenemos retos muy importantes, y con esto yo también finalizaría mi introducción. Como ustedes saben, el 1 de julio en México se eligió un nuevo presidente de un partido relativamente nuevo, el Partido Morena, que tiene apenas 4 años de creación, con una ideología más de izquierda, y con quienes hemos venido dialogando desde la campaña. Algo que nos propusimos hacer como industria fue generar una agenda digital que pudiéramos compartir con los candidatos presidenciales y con sus equipos a lo largo de la campaña, y que ahora ya en esta etapa de transición pues nos ha permitido establecer un diálogo muy constructivo con los nuevos funcionarios que han sido nombrados y que tomarán posesión a partir del 1 de diciembre, donde sin duda la ciberseguridad es uno de los temas fundamentales de la agenda. Y bueno, si quieres, hasta aquí lo dejo, Natalia, para poder profundizar en estos temas ya con el enfoque de Alianza del Pacífico. Muchísimas gracias. No, si quieres ya pasamos las preguntas y los voy incorporando dentro de eso. Gracias. Muy interesante el contexto, incluso porque a mí me gustan mucho los temas de telecomunicaciones. Así que gracias por esto.
Has mencionado esta cuestión de la estrategia de gobierno digital, ¿no? Pero también hablamos de estrategias de ciberseguridad. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo deben estar ahí el tema de la ciberseguridad y el tema de comercio en una estrategia de ciberseguridad? ¿Nos podrían comentar un poco de esto, por favor? Okay. Hace 2 meses, más o menos, en Puerto Vallarta se hizo la cumbre, hablando de Alianza Pacífico, en la que participaron obviamente los presidentes, y está el Consejo Empresarial, que hace parte de esa organización del sector privado que presenta recomendaciones al sector público, a los funcionarios de los diferentes gobiernos. Ahí, en ese ejercicio donde trabajamos diferentes organizaciones del sector privado, presentamos la agenda digital, que está pública, está disponible para ustedes en el caso de Alianza Pacífico, y se estableció en el tema de seguridad digital unos temas muy específicos después del mandato de lo que ocurrió en Cali, para conectar la pregunta ahí. Y esa agenda digital pues fue priorizada y se trabajaron, digamos ahora, unas primeras acciones. Un primer tema es lo que corresponde al Acuerdo de Budapest, es decir, Chile ya hace parte de esa adhesión, Colombia el pasado julio se adhirió y estamos pendientes, creo que en camino, de lo que va a ocurrir con Perú y con México, que es un tema de cooperación, de información, de todo lo que puede ser esa capacidad también de colaboración en el manejo de la lucha frontal con la cibercriminalidad. El otro tema que se estableció priorizado fue el tema de infraestructura crítica, cómo trabajar dentro de eso con un subgrupo donde precisamente temas de sector público, sector privado en una instancia se pueda, y por eso el video también era tan oportuno, abordar lo que es la economía digital de las diferentes maneras y esa comunicación en buenas prácticas, en lo que puede ser información oportuna de colaboración y estrategias comunes. Y el tercer punto que se priorizó es el de alianzas público-privadas, cómo se trabaja el sector público, el sector privado para compartir esa información. Por eso el estudio que hizo el BID y la OEA, que fue en el caso de Colombia, a nosotros nos parece muy importante poderlo llevar a los otros 3 países, lograr que inclusive el de Colombia está haciendo ahora una segunda edición y llevarlo a los demás países, porque de esa manera pues poder aterrizar lo que puede ser alianzas público-privados. Eso, a manera de resumen, es donde uno puede conectar los temas de comercio con lo que es el desarrollo de la política de seguridad digital. Sí, complementando lo que comenta Santiago, él hacía referencia a la reunión, a la más reciente reunión que se tuvo en Alianza del Pacífico, que fue en la Ciudad de México de Puerto Vallarta, en el puerto de Puerto Vallarta. Y ahí se integraron por parte de los presidentes de los 4 países que integran la alianza 4 capítulos adicionales, ¿no? El buscar una alianza Pacífico más integrada con un comercio incluyente enfocado hacia las pequeñas y medianas empresas y a darles facilidades estas para comerciar. Una alianza más global buscando integrar 10 nuevos socios y donde se busca la cooperación económica y la movilidad laboral. Una alianza del Pacífico más conectada, que va alineada a los objetivos que planteaba Santiago, y una alianza del Pacífico más sustentable. Ahora, dentro de este capítulo tercero de una alianza del Pacífico más conectada, se busca configurar un mercado regional digital, ¿no? Donde por una parte se promueva el acceso de las pequeñas y medianas empresas de los países que la integran a las nuevas tecnologías, donde también se puedan aprovechar las oportunidades que la aplicación industrial del Internet de las Cosas o la Industria 4.0 pueda ser vista como una herramienta de competitividad de las empresas, el que también se pueda impulsar el sector de los servicios financieros basados en innovaciones tecnológicas, mejorar la conectividad con mayor inversión en infraestructura, liderar la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio y en el comercio sin papel, conectado en tiempo real con los operadores y los agentes del comercio, y contar con principios orientadores de regulación que promuevan la adopción de tecnologías innovadoras, ¿no? Pero efectivamente estos son objetivos muy ambiciosos que sin una base fundacional en materia de ciberseguridad no van a ser posible lograr. Y coincido que uno de los temas claves ahí, hay países con los que ya cuentan estrategias de ciberseguridad, en particular Colombia, que fue de los primeros países que adoptaron políticas en materia de ciberseguridad, Chile y más reciente México el año pasado, con el apoyo muy importante que le dio la Organización de Estados Americanos y en el cual pudimos tener
la oportunidad de participar como Cámara, pero necesitamos no solamente trabajar hacia adentro de estas estrategias de seguridad, de ciberseguridad, sino hacer un alineamiento de ellas entre los países que integran la alianza. Me tocó también participar representando al sector de telecomunicaciones mexicano. Les hacía yo referencia que la Cámara es un órgano obligado de consulta del gobierno. Como parte de ese mecanismo legal, cuando hay una negociación internacional, se conforma un mecanismo que se le ha llamado coloquialmente el cuarto de junto. Y se refiere al cuarto de junto, es decir, al grupo del sector empresarial que está en el cuarto de junto, literalmente, donde están negociando los funcionarios públicos de los países para poder asesorarlos en los temas que se están dialogando en el Tratado de Libre Comercio. Y en el capítulo de comercio digital, algo que logramos, un alineamiento, es incluir un wording que habla de la cooperación en materia de ciberseguridad entre los 3 países. Bueno, ojalá y que al final vayamos a ser 3 países lo que terminamos teniendo este acuerdo comercial, pero finalmente la cooperación, más que temas de obligaciones, son más temas, digamos, de buena voluntad en materia, sobre todo alineación de estándares, como lo que nos platicaba el compañero de AWS hace un momento, ¿no? Entonces, yo creo que algo que tendremos que hacer, y lo comentaba Santiago, como parte de estos acuerdos del sector privado, es promover estos mecanismos de cooperación entre los países de la alianza para poder fomentar el comercio al que hacía referencia Natalia inicialmente, ¿no? Gracias. ¿Tienes un comentario más? No. Bueno, entonces los dos representan instituciones privadas, ¿no? Esto es muy interesante porque, bueno, en el marco de todas las discusiones de comercio, has hablado, por ejemplo, de algo que es más específico, que es el comercio electrónico. En algunas discusiones internacionales, por ejemplo, hay un joint statement de comercio digital de diciembre de la WTO, World Trade Organization. He escuchado que muchas veces el sector privado, aunque se imaginaría que estuviera muy presente ahí en las discusiones, no está tanto. Has dicho que las discusiones nacionales en México sí tienen que estar muy presentes, ¿no? Las políticas. Pero ¿cuál es el rol del sector privado en estas discusiones internacionales y cómo funciona, cómo este rol, si pudiera hablar un poco más de ese rol del sector privado específicamente y si es fuerte o no, y si no es fuerte, qué hacer para que sea más fuerte? Gracias. Gracias, doctora. Te puedo platicar un poco de la experiencia de México, ¿no? En las negociaciones comerciales y en los temas de decisión de política pública que nos toca participar, por ejemplo, en las consultas que emite el organismo regulador de telecomunicaciones en México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Normalmente, la verdad es que hay un diálogo, debo decir, bastante fluido entre gobierno e industria, ¿no? En todos los sectores. Obviamente hay sectores mucho más álgidos que otros, ¿no? En el caso, te puedo platicar que la experiencia nuestra en el Tratado de Libre Comercio, creo que a veces fue más difícil ponernos de acuerdo los jugadores mexicanos que en la negociación con los Estados Unidos en materia de telecomunicaciones, porque al final del día se vio reflejado por los aspectos de competencia que hay dentro de México en el sector, pues fueron trasladados, digamos, esa arena regulatoria nacional, fueron trasladados a una arena regulatoria internacional. Pero un poco el proceso se parte, en el caso, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, de textos ya preredactados por parte, en el caso del Tratado de Libre Comercio había un texto aprobado que estaba en vigencia, en el cual revisamos, adicionamos y propusimos nuevas alternativas, ¿no? Yo creo que dentro de las propuestas que hicimos en el sector privado, lo que nosotros hicimos fue reuniones donde analizamos esto y planteamos propuestas y posicionamientos, ¿no? La verdad es que nuestros sectores, tanto de telecomunicaciones como de tecnologías de información, digital trade, donde está concentrado esto, pues son sectores mucho más constructivos, ¿no? Son sectores complejos, como pudiera ser el sector agrícola o el sector del acero, ¿no? Que a veces son mucho más intensos en la parte de los intereses comerciales que hay con los países. Acá la verdad se trató más de construir y proponer. Hubo obviamente algunas cosas que no quedaron. Al final quien toma la decisión final es el propio gobierno, porque finalmente el sector privado no está sentado en la mesa de negociación, estamos siendo un órgano asesor, pero te puedo decir que en gran medida
las opiniones y los posicionamientos de la industria mexicana o establecida en México cuando son corporaciones multinacionales, son bastante escuchadas por parte del gobierno, ¿no? Y son tomadas en cuenta. Entonces, en ese sentido, la verdad es que no nos podemos quejar. Nos comentaban particularmente los colegas canadienses que ellos no tienen mecanismos como tales, ¿no? Y su diálogo con el gobierno canadiense es bastante limitado comparado, por ejemplo, con el que tenemos nosotros. Pues en el caso de Colombia, lo que alcanzamos a presentar ahí es un reflejo de cómo en los últimos, casi una década, y conectando un poco lo que está diciendo Mario, los cambios de los gobiernos han mantenido una cierta estabilidad institucional. Inclusive en este momento la ministra TIC de Colombia, que existe el ministerio como tal de Tecnologías de Información y Comunicaciones, siguiendo el ejemplo de lo que tiene México, presentó un proyecto de modernización donde busca crear un regulador único. Y detrás de eso es un pedazo de la película, el tema de conectividad. Cuando uno ya baja a lo que es el tema de economía digital y conectándolo también con la Alianza Pacífico, un tema muy importante que estamos tratando de fortalecer es el tema de comercio electrónico. ¿Cómo logramos que esa confianza para que los usuarios en ese mercado que están mencionando pues tengan la alternativa de pagos electrónicos, tengan el tema de facturación electrónica, pero si no hay conectividad pues tiene un serio problema y por eso el tema institucional es tan importante para ordenar esa, digamos, seguridad jurídica para atraer inversión. Entonces, en lo largo de Política de Vida Digital 1 y Vida Digital para la Gente, que es la que manejaron en los últimos 8 años, pues se ve también reflejado esa comunicación del sector público, del sector privado, y en el caso del sector real, pues hay muchos elementos que la encuesta entran a decir de manera práctica cómo en el tamaño de las empresas, pues hay unos elementos a tener en cuenta, y lo mencionaban ustedes en estos días, el tema talento, cómo es de difícil entrar a manejar eso en compañías que pueden ser, digamos, pymes, el manejo de la información, el manejo de la cultura y de la confianza, y que hay una gran oportunidad de desarrollo del talento digital y es algo que le estamos apuntando de manera seria, porque hay muy buenos, digamos, salarios para el sector de seguridad digital. Inclusive ustedes lo conocen más, en promedio pueden estar en $20,000, pero que la gente se involucre y se prepare y se forme para esto es lo que estamos teniendo problemas porque necesitamos el experto en seguridad digital, el experto que le ayude a los gobiernos o al sector privado. Entonces ahí hay elementos en cómo la articulación público-privada pues se ve reflejada desde lo macro hasta llegar al tema de productividad a nivel micro. Has hablado de la estabilidad institucional, ¿no? Me gustaría volver un poco y hablar una vez más de las estrategias de ciberseguridad y de los diseños institucionales. Si pudieran hablar un poco de acuerdo con su experiencia, ¿cuál son los diseños institucionales que un país tiene que tener y bueno, para que las medidas sean exitosas para comercio? Ahí está. El año pasado, bueno, más bien a finales del 2016, cuando teníamos la perspectiva de esta cooperación entre el gobierno mexicano y la Organización de Estados Americanos para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de México, como Cámara comisionamos un estudio que nos permitiera dos cosas. Por una parte, identificar cuáles eran las mejores prácticas en materia de ciberseguridad desde el punto de vista de gobierno a nivel internacional, y por otra parte, hacer una encuesta entre 250 organizaciones públicas y privadas para conocer la situación de la ciberseguridad en el país desde el punto de vista de estas organizaciones. Principalmente serían 4 propuestas muy específicas de esto, ¿no? Es, primero, el poder contar con una agencia de ciberseguridad nacional, ¿no? Hay ejemplos internacionales muy interesantes como lo es la ANSI en Francia o las agencias de ciberseguridad del Reino Unido o de Alemania, que permiten no solamente coordinar la labor del gobierno, sino también coordinar la relación con industria y con la sociedad civil, que es un tema fundamental, porque aquí, ustedes lo saben mejor que yo, el tema de ciberseguridad es un tema es un esquema permanente de concientización, pero también de compartición de información y tiene que haber mecanismos adecuados para ello.
La segunda recomendación que salió de este estudio es la redefinición del marco jurídico que tenemos para armonizar, por una parte, la legislación federal. En México todavía hoy no tenemos tipificados una serie de ciberdelitos, que eso complica el actuar del juez en aras de la justicia. Y tampoco tenemos, por ejemplo, a nivel internacional, la incorporación al Convenio de Budapest, que sin duda, cuando hablamos de esta cooperación entre los países de la Alianza, pues un primer paso tendría que ser que los 4 países de la Alianza, más los nuevos que vengan, tengan que estar incorporados al Convenio de Budapest para el combate al cibercrimen. 3, el garantizar la protección de la infraestructura crítica, obviamente bajo un enfoque de gestión de riesgo. Estábamos ahorita conversando antes, y no sé si hubiera la nota, que hubo un breach de seguridad en Facebook, donde se comprometieron 50 millones de cuentas. Decían, solamente tenían tantas cuentas, pero bueno, al final del día vemos cómo gigantes en materia de plataformas de Internet, como es Facebook, que asumiríamos todos que tienen grandes niveles de protección en materia de seguridad, todos estamos vulnerables. Entonces, el garantizar la protección de esta infraestructura crítica tiene que ser bajo un modelo de gestión del riesgo, porque nadie te puede garantizar al 100% la protección de que no vas a tener una brecha. Y el otro tema es, lo comentaba Santiago, que es sumamente importante, ¿no? El desarrollo de habilidades y competencias. De por sí, en todos los países tenemos un gap, una deficiencia en mano de obra calificada en tecnologías de información y comunicaciones, pues mucho más si nos enfocamos al tema de ciberseguridad, que es un tema relativamente nuevo, al menos se está tratando de manera relativamente nueva, ¿no? Y estas recomendaciones las llevamos al ámbito, pues, de lo que fue finalmente la estrategia de ciberseguridad de México. Ahí quedaron definidos, y un poco también regresando a la pregunta que me hacías de cómo es esta interacción, Natalia, se definieron 5 objetivos, no los voy a leer todos para no cansarlos, y 6 ejes transversales, pero al final lo que hicieron, como parte del inicio de la implementación de esta estrategia, es poder en cada uno de los objetivos y en cada uno de estos ejes transversales poner una agencia gubernamental con un actor del sector privado o de la sociedad civil que pueda acompañar la implementación de la estrategia. En el caso de la CANIETI, estamos honrosamente coordinando el objetivo de economía e innovación a lo largo con la Secretaría de Economía Federal, ¿no? Entonces, ahorita estamos en este proceso de implementación. La estrategia fue publicada por parte del gobierno mexicano con el apoyo de la OEA en noviembre del año pasado. Obviamente los tiempos políticos, como todos ustedes saben, cuando hay elecciones, pues las cosas se detienen un poco, es natural, es normal, no tenemos que espantarnos por eso. Y bueno, tendremos que trabajar ahora con la nueva administración en todo el proceso de implementación de la propia estrategia, ¿no? Digamos que para complementar ahí, estaba mirando las cifras que nos dijo hoy el funcionario del Citibank, porque esa es otra instancia que se está creando, lo del Foro Económico Mundial, el Centro de Ciberseguridad. Y comparando las cifras, él hablaba de las pérdidas en materia de delitos informáticos, y ahora que entró Belisario para comentar lo que está haciendo el Centro de Seguridad del Foro Económico Mundial, nos llama la atención que hay una cifra impresionante, 3 trillones de dólares se estima 2020, puede presentarse pérdidas económicas de acuerdo a eso, es decir, a delitos cibernéticos. Ahí es donde está el punto, cómo logramos materializar el talento que se necesita en las compañías, el talento que necesita el sector público para atender semejante reto que a nivel del caso de Alianza Pacífico, en particular por la conversación que tenemos acá en el panel, pues es un laboratorio interesante, pero que queremos llevar a ese ejercicio de toda la OEA, y es lograr esa colaboración transfronteriza. Sobre todo cuando uno ve por el video que pues la economía es digital, y creo que ustedes han oído en estos días la manera de presentarlo, que el nuevo petróleo es datos, la nueva electricidad finalmente es la inteligencia artificial, y el Internet de las cosas es el sistema nervioso. Cuando uno dimensiona lo que ocurre con esa economía digital de esa manera, pues entiende cómo el tema de seguridad digital es tan importante para el emprendimiento y para la innovación, porque ahí es donde hay muchas oportunidades de desarrollo económico en nuestros países, y de esa manera, si uno lo aborda público-privado, pues puede obviamente avanzar en lo que puede ser temas de equidad y de inclusión social por el desarrollo económico. Gracias. Es increíble cómo todos los temas de tecnología están mezclados, ¿no? Hoy en día, que todo nos lleva, una cosa lleva a la otra. Pero me quedé muy curiosa para hacer un poco más
acerca de, se acaba de aprobar la estrategia en México, ¿no? Hace algunos meses y ahora han tenido este cambio de liderazgo en el ámbito federal. ¿Cómo crees que se va a retomar este tema de diseño institucional para que se ponga en marcha la estrategia? ¿Y cuáles cuestiones de diseño institucional crees que todavía vamos a ver en los próximos meses en México? Gracias, Natalia. Bueno, más que decirte los que creo que vamos a ver, te diría los que quisiera ver, ¿no? Porque ese es, digamos, sería nuestra aspiración como industria. Yo creo que uno de los elementos centrales de Alianza del Pacífico es justamente tomar las buenas prácticas de los socios. Y yo aquí quisiera hacer referencia a una muy buena práctica de Colombia que admiramos mucho y que es el Ministerio TIC como un mecanismo de gobernanza del sector muy importante. Estábamos comentando con Santiago eso, ¿no? Parte de lo que nosotros vemos como un mecanismo, digamos, inclusive arriba del tema de ciberseguridad es cómo le damos orden y coordinación al sector de tecnologías de información y comunicaciones en México desde el punto de vista gubernamental. Sin duda la administración actual, lo decía yo en la introducción, pues ha puesto el tema de las TICs en lo más alto de la agenda gubernamental al hacer la reforma, al crear una estrategia digital nacional, que es una agencia que reporta al presidente directamente, al redefinir la vocación de la Subsecretaría de Comunicaciones que está en el Ministerio, cuando se crea este órgano regulador autónomo. Pero también, además de estos tres que ya les comenté, tenemos el área de Economía Digital en el Ministerio de Economía, tenemos el área de Gobierno Digital en el Ministerio de la Función Pública, tenemos una subprocuraduría de Telecomunicaciones en la Procuraduría del Consumidor, tenemos el área de promoción de TICs en otro órgano de promoción. Entonces, tenemos una… y no hay un ente coordinador de ciberseguridad, por cierto, que eso es muy importante. Entonces, vemos cómo estas funciones están desagregadas en múltiples dependencias y donde sin duda el tema de la coordinación se puede mejorar de manera sustantiva. Entonces, un primer paso, digamos, antes de la ciberseguridad, Natalia, es el poder crear un organismo, deseablemente un ministerio, como hoy lo tiene Colombia, que permita coordinar los esfuerzos en materia de tecnologías de información y comunicaciones. Y les doy un ejemplo pequeño. Al inicio de esta administración se impulsó desde el Ministerio de Comunicaciones un programa llamado México Conectado, que ha sido muy positivo y que ha llevado conectividad a puntos públicos, principalmente escuelas, pero también hospitales y oficinas de gobierno, que en el día sirve para los objetivos de estos inmuebles, pero en las tardes, cuando son horarios no oficiales, la gente que vive en las comunidades puede acercarse y conectarse, ¿no? Por limitaciones presupuestales no se alcanzó el objetivo que se planeaba, de 250,000 puntos conectados, se quedaron en poco más de 100,000, y es un programa que funciona y que fue diseñado de una manera muy específica. En paralelo, la Secretaría del Ministerio de Educación empezó un programa para obsequiar tablets a niños de 5º grado de primaria, ¿no? Con el fin de incrementar sus habilidades digitales. Pero los ministerios nunca se hablaron al principio del proceso. Entonces, este programa México Conectado que yo les comentaba al principio, pues no fue diseñado para soportar el tráfico que generaron esas tablets cuando llegaron a las escuelas. Entonces, obviamente, pues el sistema colapsaba, pero no porque fuera malo, era porque no se habían hablado los ministerios en el diseño del mecanismo. Entonces, esos son los temas de coordinación que tenemos que mejorar y ese es un ejemplo, seguramente hay más. Y dentro de eso, es muy importante que exista un mecanismo de gobernanza, lo retomaba las recomendaciones de la OEA en la estrategia de ciberseguridad, tiene que haber un mecanismo de gobernanza, una organización que coordine los esfuerzos en materia de ciberseguridad. Recientemente tuvimos ahí, fue público, el caso de un hacking de los sistemas de transferencia electrónica del Banco Central y que desafortunadamente todavía no tenía una dirección de ciberseguridad, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues la respuesta, entre otras, además de la contención de la brecha que se hizo, bueno, fue crear un área específica dentro del Banco de México que respondía a los temas de ciberseguridad, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos. Colombia es uno de los países en la región que está más adelantado, ¿no?, en cuestiones de la estrategia de ciberseguridad y creo que ya incluso están revisando y viendo que más adelantar en esto. ¿Qué cambios han visto en términos de diseño institucional en Colombia? No, el presidente Duque, como ustedes saben, lleva muy poco tiempo, lleva casi 2 meses, creó otra instancia hablando de temas de coordinación y es el Alto Consejero de Innovación y Transformación Digital, que es una nueva figura, aparte del ministro, de la ministra TIC, que pues es miembro del gabinete,
El alto consejero de Innovación y Transformación Digital está sentado en el gabinete, obviamente trabaja en el Palacio Nariño, pero eso le permite a uno la lectura 360 de lo que puede ser un Estado digital. Y en esa conversación lo que uno ve ahora es una nueva capacidad de ayudarle a los ministerios a tener una estrategia de transformación digital y no solo quedarse en lo que puede ser ya muy valioso, y es obviamente la agenda TIC, sino ver cómo las actividades del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Hacienda, de cada uno de los ministerios que tenemos en nuestro país, entren a ser en esa combinación de elementos pues, digitales y que lleven a la práctica la transformación digital. Es una conversación que se está dando, que es nueva en la institucionalidad del país y que con el proyecto de la ministra y del gobierno en términos de modernización, siguiendo el ejemplo de México y que también lo tiene Estados Unidos y lo manejan otros países, inclusive recomendado por la OSD, pues es tener el orden institucional en lo que es un regulador único para la convergencia que se está dando en Internet en estos días. Gracias. Creo que podemos abrir para preguntas, ¿no? ¿Tenemos preguntas? Uno por vez, por favor. Ya todos quieren salir al... Aquí uno. Desde las sesiones anteriores están muy tímidos, oigan. Allá había una pregunta. Ay. Maribel Terán, de México. Y bueno, la pregunta en sí es cómo Canietti está fuertemente o piensa que justo un ministerio, una secretaría, puede ayudar mejor a los temas de conectividad, la estrategia digital, ciberseguridad, versus tenerlo en el gabinete como anteriormente se trabajaba la estrategia digital en Los Pinos, porque he visto que han reforzado constantemente esta idea y justo Colombia viene al revés, ¿no? Viene de una secretaría y ahora tiene un nuevo miembro, ¿cierto? No, el ministerio se mantiene, como Se para aclarar, mantiene. lo que hace ahora es crear un alto consejero presidencial y se mantiene la agenda institucional del ministerio TIC, pero lo que es interesante es cómo a nivel de ayudarle a los otros ministerios, alguien que está sentado al lado del presidente le da esa lectura, pues porque obviamente le permite estar comunicándose todos los días y ampliando la visión, pero el ministerio TIC es más fortalecido en este momento inclusive. Bueno, entonces tenemos estos dos ejercicios y la pregunta en concreto es ¿por qué no mantenerla en presidencia? Esa. Sí, mira, hay un tema sustantivo ahí, que eso lo platicamos mucho tanto con Alejandra Lagunes y con Yolanda Martínez, y lo hemos visto en la praxis, ¿no? Primero, la oficina dentro de la presidencia no contaba con la capacidad de presupuesto ni con la capacidad de ejecución, y eso limitaba de alguna manera los alcances que podía tener la coordinación. Eso digamos como una figura orgánica, ¿no? Entonces, primero al sacarla de Presidencia de la República puede tener esa capacidad de ejecución presupuestal con la que hoy no cuenta, digamos, dentro de la Oficina de la Presidencia de la República, ¿no? Y el segundo es el tema más de coordinación. Realmente, y digo, afortunadamente siempre construimos un diálogo propositivo y constructivo con todos los actores de gobierno, pero eran muchos, ¿no? Entonces, siempre es más fácil tener un interlocutor único para los temas y que eso, además yo siempre lo he dicho, aclaramos que cuando planteamos la creación de una secretaría o de un organismo, una dependencia para no ponerle etiquetas, no estamos planteando la creación de más burocracia, simplemente la consolidación de lo que hoy está en 7 o más dependencias en una sola, con su mismo personal, con su mismo presupuesto, pero bajo un esquema de coordinación único por parte de un solo responsable a nivel nacional. Sería, no sé si respondo a tu pregunta. Otra, aquí. Por acá era. Muy buenas tardes, muchas gracias por la información que nos ha brindado. Patricio Bermúdez, del Ministerio de la Sociedad, la Información y el Conocimiento de Ecuador. Quería comentar que desde nuestro país acabamos de lanzar el Libro Blanco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que prevé 5 ejes de acción que orienta un poco la visión del Ministerio, dentro de los cuales se prevé la parte de seguridad de la información y protección de datos personales, economía digital,
protección de datos personales también, tenemos el tema de inclusión y habilidades digitales, y nuestro gran reto ha sido un poco tratar de coordinar con los otros ministerios y esta figura del consejero a nivel de presidencia parece ser muy importante, pero quería preguntar a usted cuál es la estrategia que venía siguiendo el ministerio, el MINTIC o la organización a la que represente para poder empoderar al resto de ministerios la importancia de las TICs y que todos se encuentren de manera coordinada y de esa forma hacer ya la agenda digital y puedan alinearse, por así decirlo, y no cada quien hacer iniciativas por separado. Claro, ¿no? Yo le aclaro varias cosas. Yo no represento al gobierno, yo trabajo en la ANDI, que es totalmente independiente, sin ánimo de lucro, es una ONG, por decirlo de manera práctica. Lo que ha venido ocurriendo en Colombia es que los últimos dos ministros, el ministro Diego Molano y después el ministro David Luna, inclusive también hubo un tiempo poco del ministro Rosso, construyeron una política que se llama Vive Digital y después Vive Digital para la gente, fue el énfasis que le puso el ministro Luna. Eso era como corresponde a una actividad misional del gobierno en los temas que son de conectividad, de apropiación, de lo que puede ser emprendimiento. Una iniciativa muy grande fue lo de apps.co y eso pues corresponde a un presupuesto y a unos recursos que inclusive en la discusión del proyecto de ley de modernización pues vienen de lo que llamamos FONTIC, que es el Fondo Único para las TIC. Lo que ocurre ahora es precisamente que el Ministerio de las TIC, pues con su agenda, queda muy concentrado en lo que puede ser el portafolio normal de materia TIC. Al crear el alto consejero, que vuelvo, insisto, lleva 2 meses, de innovación y transformación digital, busca lo que usted estaba mencionando, y es que las demás entidades entiendan la eficiencia del gasto en lo que corresponde a la transformación digital. Es decir, agricultura o agroindustria en Colombia, ¿qué tipo de tecnologías emergentes estamos aprovechando o no estamos utilizando para mejorar nuestra capacidad como país? Por ejemplo, el uso de los drones, si hay una limitación en lo que corresponde a la apropiación tecnológica. O lo podemos llevar a trámites. ¿Cuáles son los trámites en Colombia que no son electrónicos y cuáles en las diferentes entidades deberían ser racionalizados, eliminados? Eso es parte de la estrategia del consejero de ayudar por cada uno de los ministerios o el que corresponde. En el caso de salud, la historia clínica unificada, de manera que uno pueda aprovechar el cloud computing, el big data, el analytics, pero al final, en esta conversación que estamos teniendo estos días, el tema de seguridad digital llega a ser muy importante. Y ahí es donde la institucionalidad que existía con los COMPES, con las políticas de Colombia, pues se complementa para que haya articulación público-privada. El reto más importante que hemos encontrado, creando estas figuras y esas instancias, es el manejo y la administración de riesgo, porque pues cada una de estas va obviamente a ser diferente de acuerdo a lo que pueda ser el énfasis del ministerio que corresponda. Gracias. ¿Tenemos más preguntas? 2, una. Creo que podemos hacer las 2 y de una sola vez, ¿no? Bueno, Adolfo Castro de CONESH México. Mi duda es, la tecnología está avanzando constantemente a un ritmo acelerado y de repente nos vemos ante una brecha que existe con el crecimiento de la tecnología y lo que está pasando con el conocimiento. Tanto de las personas, pueden ser niños o adultos mayores. En México, ¿se tiene alguna estrategia concreta la cual permita a pymes o inclusive adultos mayores reducir esa brecha digital y de conocimiento que existe en el país? Por ejemplo, como la buena iniciativa que comentaron hace unos minutos, lo de Viejitos Piola 3.0, creo que sería una buena iniciativa. Entonces, si se tiene algo parecido a ese tipo para reducir esa brecha de conocimiento y de seguridad. Sí, hay una pregunta más. Y esta es la última porque ya no tenemos mucho tiempo, pero seguro que los demás pueden preguntar después del panel. Gracias. Hola, ¿cómo están? Juan Guerra de Itaú, Chile. Oye, durante estos 4 días hemos tenido jornadas muy interesantes que nos han entregado y estrategias bastante interesantes sobre cómo implementar ciberseguridad en Latinoamérica. Teniendo esto claro, y por eso va la pregunta,
¿cuál creen ustedes que ha sido el mayor desafío que han tenido para la ejecución de estas estrategias? ¿Puedes repetir una vez más, por favor? Básicamente la pregunta, entendiendo que todos estos días hemos visto distintas estrategias para implementar ciberseguridad, uno de los desafíos más grandes que creo yo que los presentes hemos tenido es ver cómo podemos ejecutar esta estrategia. Para ustedes, como alianza, ¿cuáles han sido las mayores dificultades y los mayores desafíos que han tenido para ejecutar las estrategias que ustedes mismos han querido implementar? Si quieres contesto la primera y doy una breve de la segunda. Mira, de los adultos mayores la verdad es que sí desconozco, ¿no? Seguramente hay programas dentro de los ministerios de desarrollo social que seguramente tienen esos temas. Dentro del área de pequeñas y medianas empresas sí ha habido una gran cantidad de iniciativas para impulsar los temas digitales. Creo que una de las iniciativas más exitosas que ha tenido el Gobierno de México es el programa ProSoft, el programa para el desarrollo de la industria del software, que fomentaba el impulso de pequeñas y medianas empresas para desarrollar tecnologías de información en México, que permitió, por ejemplo, llevar los servicios de exportación la exportación de servicios de TI de $200 millones a más de $6,000 millones, ¿no? En un plazo de 12, 14 años. Entonces te diría que esa, por ejemplo, es un ejemplo de una muy buena iniciativa para la promoción, la adopción y la comercialización de productos de TI. Reiterándose a los retos, yo te diría, bueno, lo hablamos, ¿no? Como entre países, la armonización de estas estrategias sin duda, y hacia adentro de los países, yo creo que algo que es muy importante es que a muchas de las agencias no les gusta que alguien más las coordine, ¿no? Y la comparación de información entre las propias agencias, ¿no? Particularmente las que tienen que ver con temas de seguridad nacional, lo hemos notado mucho más, ¿no? Ellos normalmente quieren tener su propia área de ciberseguridad y manejada por ellos mismos, ¿no? Esos temas de coordinación, es decir, que le pongas a alguien más por encima de todas estas agencias, creo que es uno de los, digamos, puntos que tiene una mayor dificultad de implementación. Gracias. Solo una promoción de una publicación que acabamos de lanzar acerca de pymes junto con AWS. Puedes buscarla. Hemos publicado hace algunos días y es específicamente acerca de pymes y ciberseguridad. Así que puedes buscar en la internet y también tengo que chequear si tenemos todavía copias, pero estaría contenta en darte una copia. Pues, creo que tengo que contestar la última pregunta. El tema de dificultades para la ejecución, ¿cierto? Alianza Pacífico tiene muy poca vida, o sea, lleva 7 años más o menos de existencia y la agenda digital hasta ahora se presentó. Entonces, cuando uno empieza a mirar lo que ha sido el proceso de integración y cómo es comunicarse y ver las prioridades del tema, pues estamos aprendiendo sobre la marcha. Yo creo que la primera dificultad para identificar ahí es que no existía esa instancia del CEAP y del sector público, que es lo que se acaba de crear en Puerto Vallarta, de manera que uno pueda realmente bajar esa comunicación público-privada a una agenda priorizada. La agenda priorizada en el tema de seguridad digital, pues hasta ahora va a empezar. Yo creo que la dificultad era cómo nos organizamos y cómo empezamos a transmitir la información, porque como está diciendo Mario, pues hay una capacidad, digamos, tradicional de operar en el sector público y otra muy diferente en el sector privado. Y ahí es donde uno tiene que buscar los mecanismos de buenas prácticas, de cooperación y ayudarse de manera que a través de plataforma fluya. Yo creo que la implementación, como toda teoría básica de administración pública, es la que vamos a encontrar ahora el reto más grande, porque es pasar de la formulación, que fue identificar esa agenda digital, a volverla una realidad. Esos 3 elementos que hablamos de la Convenio de Budapest, en el que necesitamos que obviamente pues México y Chile ya está, Perú, se vinculen, y lo que puede ser las alianzas público-privadas en temas específicos, yo creo que son los retos para abordarlos, que también terminan siendo una oportunidad en la implementación de la agenda digital. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias, Mario, y gracias a todos y todas. And so once again, thanks to the moderator, Natalia Fodich, and to Santiago Pinzon,
and Mario de la Cruz Sarabia for the stimulating panel discussion. And so we now have a break, a coffee break, and we'll be back. The coffee break is just outside here, and we'll be right back at 4 o'clock so we can get going at 4. Muchas gracias. Sí, pero no está-